Silvina Ross, librera, editora de libros de la ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es una nota, te lo decía, no para quedar bien, pero una de las notas que siempre quisimos hacer. Creo que sos una de las personas más cultas de Rosario, esto por testimonio de otros, ¿no? Y bueno, y además una creadora de cultura, en un momento donde no sé si hay tantos creadores hoy en la actualidad, ¿no? ¿Cómo te definimos primero? Bueno, yo en realidad soy la continuidad de mi viejo. Mi padre empezó a los 9 años como diariero en Pichincha, allá en la estación de trenes, y bueno, y fue creciendo, y él repartía los diarios allá en la zona de Pichincha. Y tuvo que hacerlo porque mi abuelo se fue de la casa, y bueno, y mi papá era el hijo mayor y se tuvo que ayudar a su mamá. Y empezó así, después tuvo su primera librería, creo que estuvo en la calle Córdoba y Maipú, por Córdoba. Viste que hay una esquina, enfrente del Jockey Club, que hay una esquinita, que hay un bar, creo que al lado. Bueno, y después se fue a la peatonal, o sea, a Córdoba, entre Corrientes y Entre Ríos, y ahí estuvo en 3 lugares diferentes. Bueno, tenía una librería muy pequeñita, muy angosta, o sea, era angosta y larga, ahí donde ahora está la Menipal. Y ahí, bueno... La Galería Menipal. Sí, la Galería Menipal. Y ahí conoció a mi madre, mi mamá era clienta. Ellos ya, para la época, eran grandes los dos, ¿no? Mi mamá tenía algo de 25 años, mi viejo tenía 32 años, más o menos se llevaban 8 años. Y entonces, bueno... se conocieron, qué sé yo, ya eran conocidos, y en 6 meses decidieron casarse. Bueno, y ahí primero tuvieron a mi hermana, que ella falleció muy joven, y después me tuvieron a mí. Y ahí, bueno, mi mamá trabajaba con él, dejó de trabajar con su papá en la fábrica que tenían de bolsas, y bueno, mi mamá empezó a trabajar con él y bueno, y fueron realmente una pareja trabajaba muchísimo. Bueno, y cuando se tuvo que hacer el edificio, se tuvieron que ir de ahí. Entonces se fueron enfrente, justo enfrente donde estamos ahora. Ahí, bueno, alquiló un salón grande, que ahí puso librería y galería de arte. Y mi papá le gustaba muchísimo, no sé si no le gustaba más o igual, pero la galería de arte para él era una cosa muy importante. Y fue una de las primeras galerías que hubo en Rosario, tanto así que todos los pintores más importantes de Argentina, inclusive Quinquela Martín, el cual mi padre era amigo. Pasaron por allí. Sí, él nunca expuso en Argentina, solo en Rosario, en la galería de mi viejo, porque él los cuadros que hacía los vendía al exterior. Ahora qué interesante esto de tener gusto por la cultura o por el arte y también pensarlo como emprendimiento. Hoy que se habla mucho de emprender y de emprendimiento, porque a mucha gente le gusta el arte y la cultura, pero no necesariamente emprende o tiene las agallas o todo lo que hay que tener para hacerlo, ¿no? Sí, mi viejo sabía que se iba a dedicar a eso, o sea, él sabía que se iba a dedicar a eso. Pensar la pasión como negocio. Sí, sí, en realidad era la pasión, y que lo manejaba, digamos, vendiendo libros, o sea, trabajando, ¿no? Mi papá, qué sé yo, hacía presentaciones de libros, todos los principales escritores y pintores pasaron por mi casa, por la librería. Bueno, y en el año 70 o 71, creo, nos pusieron una bomba. No fue adentro de la librería, sino la librería en aquel momento tenía dos vidrieras y una entrada, y fue afuera, la entrada afuera de la librería, pero era la entrada, y después estaba la puerta, ¿no? Para entrar. Eran tiempos muy turbulentos en la Argentina, ¿no? Sí, ¿Supieron alguna vez quién? No. ¿Con qué intención, no? No, nunca se supo bien. Decían que era una bomba que la iban a llevar y no llegaron a tiempo, no pudieron
a la Facultad de Filosofía, que estaba a la vuelta. En realidad, los fondos de nuestra casa daban al patio de la facultad. Bueno, y nada, bueno, ahí yo tenía 16 años y bueno, fue como empezar de vuelta. Mi papá tardó 1 año y medio en volver a instalarse. Él había comprado ese edificio que estamos ahora, pero lo estaba pagando con un crédito del Banco Montserrat, que era su banco, ¿no? Él tenía amigos en todos lados. Él tenía desde los diarieros, el lustrabotas, hasta los principales gerentes de los bancos y de todos lados, digamos. Era un hombre que, mi papá, bueno, en casa era distinto, ¿no? Pero fuera era un hombre muy abierto, muy dado. Él, vos sabés que era semianalfabeto, porque él estudió hasta 3er grado, pero después se formó solo. En esa época, como autodidacta, se aprendía mucho también, ¿no? Sí, bueno, sí. Habitual. Él, por ejemplo, a lo mejor venías vos y no sé, te decía, me da Lichín, por ejemplo, cualquiera, no sé, cualquier libro. Entonces, él no había leído Lichín, pero sabía de qué se trataba. O sea, te lo podía, no sé si explicar, pero decirte algo sobre el libro. O sea, una sinopsis. Él sabía las cuestiones de los libros de qué se trataban, pero no sé, leía, pero no tanto, porque imagínate que ellos trabajaban hasta cuando cuando nos fuimos a todos, ahí a la calle, a la librería que después se quemó, ellos tenían la librería abierta hasta las 12 de la noche. Hasta había, ¿no? Sí, todos los días, hasta las 12 de la noche. Qué interesante esto, ¿no? Porque hoy uno pasa por el centro y ya parece a las 9, ¿no? Sí, a las 9 ya está todo cerrado, menos a Con suerte. Si no, 19 horas ya... Sí, 19, 20, ponele. Digo, pero la movida que había antes, el centro era diferente. Sí, ¿no? Claro. Primero estaban todos los cines. Mira, alrededor nuestro había 7, 8 cines. Bueno, en la misma cuadra estaba el Cine Palas, a la vuelta estaba el Empire, a 2 cuadras estaba el Imperial, o al revés, no me acuerdo, Empire o Imperial, bueno, eran 2. El otro estaba en la calle Corrientes y Urquiza, Tucumán, por ahí, Tucumán. Bueno, después estaba el Radar en la calle Córdoba. Era una sociedad que consumía más cultura. Sí. Hemos caído en ese aspecto. Me interesaba preguntarte, ¿ha caído el nivel cultural de la sociedad rosarina, por ejemplo? ¿No? Yo creo que sí, que, digamos, es diferente. Hoy la gente no lee mucho, lee menos, bastante menos, y además de eso, se maneja con las redes, o sea, todo se informa a través de lo que le dice el celular. Que tampoco no se informa porque lee un titular y una bajada. Sí, ¿no? Sí, o sea, si tiene tiempo lee el cuerpo de la nota, pero sí, tampoco se informa tanto. Aparte los cuerpos son, yo por ejemplo leo a veces algunas cositas y son pequeños, o sea, dicen 3 o 4 cositas, no es que es un artículo, no hay artículos. Yo si recibo algún artículo lo recibo a través de un WhatsApp que me manda alguien, pero no un artículo. Son pequeños, digamos, información muy escueta, muy escueta, sí. ¿Cuántos años de la librería Roche? Bueno, en realidad nosotros, 80 años más o menos. 80 años. 80 años, sí. Mi papá, después que nos mudamos... Digamos la dirección justa para aquellos que no están al tanto de lo que fue la librería Roche, ¿dónde estaba ubicada? Córdoba 1347. 1347. Sí, que ahora hay otra librería. ¿Pero por qué? Nosotros no la vendimos. Nosotros en el segundo atentado que tuvimos fue en el 2013. Ya no estaba ni mi mamá ni mi papá. Bueno, mi papá falleció hace muchos años. Nosotros ya no necesitaron el fuego tampoco. Fue un atentado informático.
un domingo nos hicieron desaparecer, nos robaron, un hacker debe haber entrado, nos robaron la base de datos. Y estuvimos un mes trabajando sin sistema. ¿Vos sabés lo que es eso? Nosotros teníamos todo informatizado, excepto cosas muy viejas que por ahí la ponías en el sistema cuando te la pedía alguien, viste que eso, pero en general casi el 80% de las cosas estaban informatizadas. Bueno, cuando nos devolvieron, pudimos recuperar los datos congelados ese día, el sistema no funcionaba. No se habían facturado a un consumidor final, bueno, había una sola máquina que estaba con un sistema anterior, que la tuvimos que bajar, que era mayorista, nosotros fuimos la librería más importante del interior del país. ¿En cuanto al volumen de ventas? Sí. Nosotros trabajábamos con todas las editoriales, mexicanas, españolas, importaciones. ¿Cuántos ejemplares, no sé si tenés recuerdo, pero cuántos ejemplares llegaron a vender como máximo por mes? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Impresionante. No sé, la verdad millones, pero no sé, no tengo ni idea. O sea, bueno, y... también otra cosa, ustedes producían libros, ayudaban a producir libros. No, eso fue después. Eso fue, sí, hace más de 45 años, ponele. Eso empecé yo. O sea, bueno, después, cuando nos mudamos... o sea, ¿qué quiere decir? Le da la posibilidad de tener su libro o su obra plasmada en papel a gente que no podía haberlo hecho de otra forma. Bueno, yo en realidad mi editorial tuvo un objetivo muy concreto, que fue editar desarrollando el pensamiento americanista, nacional y popular. O sea, yo no editaba cualquier cosa, ni edito tampoco, edito cosas que tienen que ver con eso, ¿no? De alguna u otra manera. Ahora vamos a ir a un corte, Silvina, si te parece, pero al regreso quería preguntarte sobre cómo ves hoy la industria de la producción de libros, en momentos donde se ha impuesto el ebook, el libro digital, o directamente la gente no lee libros, así que, bueno, Dale. Vamos a un corte y regresamos.